noches. Ustedes conocen al doctor Alejandro Macías, quien tuvo a su cargo la estrategia bajo la Secretaría de Salud del doctor Córdoba contra la pandemia en 2009-2010. Él es infectólogo. Y miren ustedes esta pieza didáctica que nos da luz sobre el coronavirus y la nueva versión del terrible Omicron. El mundo está finalizando el segundo año de la pandemia de COVID-19. Ha sido muy duro para el personal de salud, para la gente. Hemos perdido mucha gente muy valiosa. Y hay una desesperación de cuándo vamos a salir ya de todo esto. Hacia finales de noviembre, ya del 2021, hemos recibido una noticia que puede ser pésima y que puede ser de las peores que hemos recibido en la pandemia. Hay una nueva variante muy poderosa, formidable. Y a mí me gustaría tratar de ponerlo en contexto. Que ni tratemos de minimizar o de exagerar lo que pueda estar ocurriendo. Vamos a entender qué son estas variantes. El virus va a estar cambiando. Es un virus. Ustedes recordarán que los coronavirus son virus que tienen unas especies de espigas. Por eso se llaman coronavirus. Que tienen esa estructura, que son proteínas, que son como ladrillos acomodados unos sobre otros. Y esta espiga, o espícula, es la que le sirve para infectar la célula que va a recibirlo, digamos, tiene un receptor así. Esto se va a unir en una estructura muy especializada. Esta es la estructura más especializada del virus, es espiga. Por eso no es sorprendente que aquí se encuentran las principales mutaciones que le van dando características, sobre todo en dos cosas. Cómo transmitirse mejor, más eficientemente, y cómo escapar a la inmunidad de gente que ya se infectó o gente que se vacunó. Y el virus por eso está cambiando. En relación, digamos, con el virus original que salió de Wuhan en China. Eso también hay que recordarlo. El virus que estamos viendo ahora no es exactamente ya igual que el virus que salió de Wuhan en China hace alrededor de 2 años. Y que las vacunas que tenemos ahora se prepararon con la información que había de ese virus original, podríamos llamar el virus fundacional de Wuhan, y que ahora este virus ha ido cambiando en toda su estructura, no nada más en la espiga, pero es los cambios que ha tenido en la espiga los que lo caracterizan mejor hacia esas nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud sabe que hay cientos, miles de variantes, pero que hay que considerar algunas muy específicas que tengan características que les permitan transmitirse con más facilidad y escapar a la inmunidad que tengan las personas. Y por eso no se han designado tantas variantes de preocupación. Estas variantes de preocupación que ha descrito la Organización Mundial de la Salud, me gustaría ponerlas en una tabla y explicárselas. Porque eso nos va a poner en contexto de qué significa esta nueva variante que ahora se está reportando en Sudáfrica, la variante Omicron. Las variantes de preocupación mostraban ya diferencias sobre ese virus original o fundacional de Wuhan. Hay que decir que hasta esta fecha tendríamos básicamente 4 variantes de preocupación. La primera fue la alfa, que se describió en el Reino Unido. La segunda fue la beta, que se describió en Sudáfrica. La tercera fue la gamma, que se describió en Brasil. La cuarta fue la delta, que hasta ahora era la peor de todas, era la variante más formidable, que nació y se describió en la India. Y finalmente tenemos ahora una nueva variante de preocupación. Que ustedes se fijan, la Organización Mundial de la Salud no ha designado como variante de preocupación a cualquiera. Hasta que está segura de que realmente hay algo diferente que la designa variante de preocupación. En general, vamos a ver que las designa así como B o C, que significa Variant of Concern, variante de preocupación. ¿Y qué es lo que determina que una variante sea de preocupación? Las mutaciones. Recordemos que esta espiga, como buena parte, el virus está constituido de proteínas, que las proteínas son como agregados de aminoácidos, que son sus ladrillos de construcción. Cuando se está forjando una proteína, está un aminoácido construyéndose sobre el otro y al final va a ser una estructura.
que es, en este caso, por ejemplo, esta proteína, que es la proteína S o proteína de espiga. Cuando se le estudia en los laboratorios y en la secuenciación de aminoácidos, se le da un número a cada uno de esos aminoácidos, se dice este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, de la proteína S o de alguna otra proteína. Y entonces así se han designado de estas variantes esas mutaciones. La variante Delta no tenía esta variante, esta mutación 501, como ven, pero tenía otras mutaciones que eran claves, como la 484 y la 452. Esta mutación 452 estaba en otro virus que ya se había designado o encontrado en California. Entonces, parece que la variante Delta había encontrado la mejor combinación para infectar y escapar a la inmunidad. Y tan lo sabíamos así que la variante Delta, cuando entra, por ejemplo, en México, sustituye de inmediato a las variantes locales de México, a la variante alfa que ya circulaba y a la variante gamma. Y eso hizo la variante Delta, la de la India, en todo el mundo. No solo en la India, en toda el Asia. Cuando entró a Europa, empezó paulatinamente a cambiar las demás, pero en Europa se detuvo. Y cuando entra a Sudamérica, prácticamente todos los países afectados terminan teniendo casi exclusivamente variante Delta. ¿Qué pasó después en Europa? Que Europa, que no había estado suficientemente castigada por la variante Delta, hacia octubre, noviembre, empieza a ser castigada por la variante Delta y hay un gran brote de variante Delta. Y en todos los países se veía más o menos que en el transcurso de estos 2 años, primero venía un pico de las variantes locales, luego la alfa, beta, gamma y al final una variante Delta. Estábamos aquí a la salida en México, ya hacia noviembre de 2021, como han salido ya algunos países como Colombia, Perú, varios países de Sudamérica, varios países del mundo que estábamos ya a la salida del virus Delta. Y había una cierta tranquilidad, porque se sabía que la variante Delta es capaz de sustituir a cualquiera de estas otras. No había habido hasta ahora ningún informe de una nueva variante que llegara a sustituir a la variante Delta. De hecho, ustedes recordarán que a mediados de año en Colombia empezó a aparecer la variante Mu o Mu, que se decía que era peor. Sin embargo, cuando se enfrenta en el campo, digamos, a la variante Delta inmediatamente desaparece en Colombia a la variante Mu, no le dejó ninguna oportunidad y pensábamos que era razonable que ya después de la variante Delta, que venía a golpear por todo lo que faltaba y que le faltaba golpear todavía, por ejemplo, a Europa, ya no había nada. Como ven, el doctor Alejandro Macías tiene una claridad en su exposición que nos hace ver pues la génesis de esta pandemia devastadora y como verán, no deja de ser mesurado, es un científico que para nada es alarmista, pero recuerden que hay que mantener todos los cuidados porque no se sabe qué va a pasar con el Omicron. Bueno, en esas estábamos cuando en noviembre 24 nos informan que de Sudáfrica hay una nueva variante que tiene muchas mutaciones. ¿Cuáles son? Pues tiene la mutación 501, ya la estuve verificando en un sitio de internet. Tiene también la mutación 484, aunque con otro aminoácido. Tiene la 417, no tiene la 452, pero sí tiene la 478, o sea, tiene muchas mutaciones. De hecho, describen que tiene como 30 mutaciones. Y además le falta un aminoácido también en la posición 69. Además de otras mutaciones que tiene fuera de la espiga. Pero, ¿es entonces la preocupación porque tiene tantas mutaciones? No, esa no es la principal preocupación. La principal preocupación es que nos informan que de Sudáfrica, aunque solamente hay unos cientos de casos, parece que ya existía el virus en otros países como Botsuana y probablemente en buena parte del área sur de África, y que apenas lo están describiendo con unos pocos casos, pero la peor información, la más preocupante, es que ese virus sí está ya, esa variante está sustituyendo a la variante Delta. ¿Qué querría significar eso para los otros países? Que el hecho de haber sufrido el embate de la variante Delta, como México, los países en Sudamérica, ahora Europa,
la India. No se puede garantizar que no tendrán un nuevo embate de otra variante que sea, digamos, más poderosa o que pudiera sustituir a la variante Delta, y que ese efecto protector de la variante Delta lo perderíamos y que podríamos tener otros embates, otros picos epidémicos de una nueva variante. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma, no sabemos bien todavía. Es muy posible que esa variante ya no sea contenible, sobre todo si ya ocurrió en varios países y no se dieron cuenta, y que finalmente la tendremos que tener. Pero no sabemos todavía si la inmunidad que tenemos los que ya nos enfermamos o los que ya nos vacunamos nos va a servir, qué tanto nos va a servir. A lo mejor nos va a servir no 100% para no tener una enfermedad, pero sí para no ponernos graves y no morir. No sabemos si esa variedad va a producir una enfermedad grave o no, o quizás más leve. Entonces, creo que este es el momento de tomar las cosas con calma, de decir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando el mensaje de que esto no se ha terminado, que no caigamos en pánico, pero que sigamos propugnando y dando el ejemplo para el uso del cubrebocas. Evitar los tumultos de personas todavía. Ventilar las áreas cerradas. Vacunarnos en cuanto nos toque. Y todavía el que pueda hacer trabajo desde casa, que lo siga haciendo. Vamos a tratar de entender que vamos hacia una situación en la que vamos a coexistir con un virus que va a estar cambiando y que vamos a tenernos que adaptar. Ya las compañías, con eso termino, están preparándose por si acaso se llegan a necesitar nuevas vacunas. Las farmacéuticas ya están trabajando a marchas forzadas para tratar de implementar una nueva vacuna en caso de que la vacuna que tenemos no nos sirviera contra esta variante. Mi intuición es de que la inmunidad que tenemos y lo que hemos padecido de algo nos va a servir y nos va a proteger, aunque sea parcialmente, pero todavía tenemos que esperar la información de las semanas subsecuentes, que será muy importante, mientras mantengamos las precauciones y la tranquilidad. Muchas gracias. Quise aprovechar este video que subió con toda oportunidad el doctor Alejandro Macías en cuanto tuvo conocimiento de lo que apenas se sabe de esta variante que es, al parecer, pues mucho más agresiva del coronavirus de lo que fue la terrible y devastadora Delta. Espero que la audiencia aprecie la ciencia, el conocimiento del doctor Macías. Muchas gracias y buenas noches.